esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de esto, Jesús se fue con sus discípulos al territorio de Judea. Allí estuvo con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente venía y se hacía bautizar. Esto ocurría antes de que Juan hubiera sido encarcelado. Un día, los discípulos de Juan tuvieron una discusión con un judío sobre la purificación espiritual. Fueron donde Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y en cuyo favor tú hablaste, está ahora bautizando y todos se van con él. Juan respondió: Nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiera dar. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. Él es el novio quien tiene a la novia. El amigo del novio está a su lado y hace lo que él le dice y se alegra con solo oír la voz del novio. Por eso me alegro sin reservas. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios nos dirige ya en este sábado, hermanos y hermanas, terminando esta última semana luego del tiempo de Epifanía de nuestro Señor Jesucristo. Hoy palabra de Dios tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 22 al 30. El último testimonio de Juan el Bautista, hermanos y hermanas, y de él vamos a estar hablando hoy brevemente, pero vamos a acentuar precisamente ese versículo 30, donde nos dice que es necesario que crezca Jesús y que disminuya Él como precursor. Eso tiene un gran mensaje para todos nosotros. La primera lectura de hoy, hermanos y hermanas, de la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 21, que la hemos estado utilizando esta semana y ha sido de bendición para todos nosotros. La vamos a estar utilizando también porque el mensaje ahí es de tener confianza en Dios nuestro Padre, en aquello que le pedimos y que con certeza vamos a recibir. Hermanos y hermanas, en nuestra vida y en nuestro diario vivir, yo no sé si tú has notado que a veces nosotros podemos predecir dónde ciertas personas están, dónde ciertas personas pueden ser encontradas. ¿Qué están haciendo ciertas personas? Especialmente el padre y la madre son expertos para esto, y los hermanos de sangre, los amigos íntimos también. Y cuando decimos que una persona es capaz de predecir dónde está la otra, es porque tenemos una buena relación con la persona, conocemos sus hábitos, lo que le gusta, sus hobbies, sus pasatiempos y en lo que está envuelto ahora mismo con mucha profundidad y haciendo con mucha constancia y frecuencia. Por eso cuando un joven se enamora, probablemente el amigo lo va a buscar en la casa y la mamá le dice: si no está en la cancha, si no está en la escuela, ¿sabe dónde está? En casa de fulana, porque esa es su novia y ahora él está metido allí. A eso es lo que nos referimos nosotros, hermanos y hermanas, en el caso de una persona que pueda estar metida en el deporte, que le gusta mucho el deporte, la vamos a buscar. ¿Y dónde nos dice la mamá que está? Pues mira, si no está aquí, si no está allá, está en la cancha, porque él todas las tardes le gusta estar jugando baloncesto. Por eso es que decimos que podemos predecir, y así podemos predecir muchas cosas de las personas, porque eso es lo que quieren y en eso es lo que abundan. A veces, desgraciadamente, cuando hay personas que están envueltas en el pecado, hermanos y hermanas, ¿dónde se puede encontrar el que tiene un vicio como el alcohol? Pues en la barra, ¿no? Bebiendo con los amigos. O el que está en las drogas, posiblemente, pues, allá debe estar con los amigos que están en las drogas, en el caserío, en el punto, no sé. Y a lo que vamos es algo muy importante, hermanos y hermanas. Aquello que nos gusta es lo que dejamos crecer en nosotros. Aquello que no nos gusta es lo que disminuimos en cada uno de nosotros. Y hoy la palabra de Dios la queremos enfatizar dentro de ese punto de vista en términos de meditación y reflexión, porque necesitamos, hermanos y hermanas, entender luego de Navidad, de reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador en este nuevo año,
Permitir que crezca, hermanos y hermanas, en cada uno de nosotros las cosas de Dios, que nos encuentren en las cosas de Dios, que nos busquen donde están las cosas de Dios y disminuir un poco aquellas áreas del mundo que ciertamente no son las de Dios y son las del pecado. Fíjate cómo es la idea fuerza que tenemos hoy para ayudarnos en el camino del discernimiento espiritual de la palabra de Dios hoy. Algún día tenemos que independizarnos totalmente para seguir plenamente a Jesús. Hoy la palabra de Dios nos habla eso, de independizarnos, hermanos y hermanas, de muchas cosas para entregarnos plenamente a Jesús. Y eso lo vamos a ver en eso de que es necesario que Él crezca y que yo disminuya, que es el versículo 30, hermanos y hermanas, que acabamos de leer de la palabra de Dios hoy. La palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, nos presenta un asunto que ya no debe ser un problema para ninguno de nosotros. Jesucristo empezó como si fuera un discípulo de Juan el Bautista y escuchó a Juan el Bautista y la predicación de Juan el Bautista. Llegado su momento, Jesucristo se independizó de su precursor cuando Juan el Bautista lo identifica como el Mesías y creó su propio movimiento y se fue con lo suyo. Entonces tenemos hoy en el Evangelio a Juan el Bautista bautizando y a Cristo bautizando a la misma vez. Y entonces lo que tenemos aquí es una queja que viene de Juan, hermanos y hermanas, que precisamente está aplicada sobre la purificación espiritual que era atribuida al bautismo. Entonces algunos pensaban que aquel que tú identificaste y lo apoyaste en lo que dijiste con tus palabras, está bautizando y mucha gente está con él y ya no están contigo. Entonces se crea una controversia, hermanos y hermanas, acerca de que, pues, lo de Jesucristo es algo nuevo y lo de Juan el Bautista, hermanos y hermanas, es algo que tuvo su momento y ahora debe disminuir, porque la visión de Juan el Bautista era la de precursor. Y una vez llega el Mesías, a quien Juan el Bautista como precursor anunciaba, ya Juan el Bautista tiene que empacar, hermanos y hermanas, porque cumplió su misión. Eso es lo que nosotros vemos en el meollo de la palabra de Dios hoy. Por lo tanto, ¿qué es, hermanos y hermanas, lo que pasa cuando nos apegamos demasiado a ciertos modelos? ¿Qué es lo que pasa cuando uno se apega demasiado a ciertos hobbies, pensamientos, creencias, prácticas, filosofías o muchas influencias, hermanos y hermanas? No hay una disposición de acoger algo diverso o algo distinto, que esa era la posición de los discípulos de Juan el Bautista, que no estaban dispuestos a acoger la novedad de Jesucristo el Señor. Cuando nos metemos y hacemos crecer muchas de estas cosas del mundo, de los pensamientos, de los modelos, de las prácticas, de la filosofía, de las influencias, pues, hermanos y hermanas, van calando y profundizando en nuestras vidas. Y luego, para aceptar la novedad, estamos cerrados, hermanos y hermanas, y no podemos como que soltar una cosa para agarrar la otra. Por ejemplo, en la palabra de Dios hoy, ¿cómo nos purificamos espiritualmente, hermanos y hermanas? Porque ese es el revolú que pasa aquí en el versículo 25 de hoy. Un día los discípulos de Juan tuvieron una discusión con un judío sobre la purificación espiritual. O sea, vamos a hacernos una pregunta hoy para entrar de lleno a la palabra de Dios. ¿Cómo es que uno se purifica espiritualmente? ¿Con el bautismo de Juan o con el bautismo de Jesús? Ese es, hermanos y hermanas, el meollo de la palabra de Dios hoy. ¿Con la purificación de Juan el Bautista o con la purificación de Jesucristo el Señor? Hoy, hermanos y hermanas, Juan deja claro, Juan el Bautista, que él es el precursor y él no es el Mesías. Así lo declara en el versículo 28. Ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. Juan estaba claro, hermanos y hermanas, y es más, en el versículo 27 nos da una conclusión acerca de eso que es muy importante en la palabra de Dios hoy. Juan respondió, nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiera dar. Y aquí Juan pone las cosas en su sitio, hermanos y hermanas. Nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiera dar. A mí, Juan el Bautista, me tocó ser precursor. Yo no soy el Mesías. A él, a Jesucristo, le tocó ser el Mesías. Por lo tanto, ambas atribuciones están en su sitio. Yo no me puedo atribuir la que no es mía porque yo no soy el Mesías.
Y Jesucristo no puede atribuirse la de un discípulo de Juan porque ese no es su rol. Él es el Mesías. Ese asunto, hermanos y hermanas, esa duda acerca de lo que está pasando en la palabra de Dios hoy, ya nosotros no la tenemos. Fue un momento, fue una situación histórica. Ya nosotros no tenemos duda de que Juan el Bautista es el precursor del Mesías y de que Jesucristo el Señor es el Mesías. Por lo tanto, nosotros hemos superado ese debate, hermanos y hermanas, y esa situación que ocurre ahí. Pero en lo que sí tú y yo podemos tener algunas dudas, hermanos y hermanas, es en quién es el que me purifica a mí. ¿Qué es lo que me purifica a mí? ¿Quién es lo que me purifica a mí? Eso sí, tiene que ser un asunto que yo debo de atender hoy en día en el mundo. Porque a veces creemos que fuera de Jesucristo nos podemos purificar en ciertos sentidos de la vida. Que fuera de las cosas de Dios podemos alcanzar las metas, los planes, los proyectos, los objetivos, hermanos y hermanas, que deseamos y queremos. ¿De qué vale, hermanos y hermanas? Y vamos a hacernos esta pregunta a materia de reflexión. Un bautismo de purificación si no estoy purificado, si no estoy arrepentido, si no estoy convertido, hermanos y hermanas. ¿Qué quiere decir esto? Todo bautismo, toda purificación requiere ¿qué? Un arrepentimiento, una conversión. Esa es la purificación. ¿De qué me vale a mí recibir un bautismo, hermanos y hermanas, ser bautizado en el nombre de la Santísima Trinidad y de repente estar viviendo una vida de no conversión, de no arrepentimiento y de una persona que no está purificada en las cosas de Dios? ¿Tiene o no tiene sentido? No tiene ningún sentido. Por lo tanto, hermanos y hermanas, tú y yo sabemos que el que no se convierte no reconoce a Jesús como su Salvador. Punto. El que no se convierte no reconoce a Jesucristo como su Salvador. Para recibir el bautismo tengo que estar en conversión. Y luego de haber recibido el bautismo me tengo que mantener, perseverar, ser constante en darle, hermanos y hermanas, a ese bautismo el valor que tiene en mi vida. ¿Por qué? Porque de lo contrario yo no voy a tener los efectos de la gracia del bautismo. Se pierden. Y de lo que estamos hablando es, mira lo que crece y mira lo que disminuye en nosotros. Así las cosas, hermanos y hermanas, crece en mí mi humanidad en muchos momentos y disminuye la presencia de Jesús vivo cuando debe ser lo contrario. Enfócalo desde ese punto de vista. Es sencillo y es simple. Y tú y yo lo sabemos. Eso debe ser un principio básico para casi todos nosotros, ¿no? Así es que crece en mí, hermanos y hermanas, la humanidad, lo mundano, las cosas que no son de Dios, y pongo en peligro la disminución de las cosas que vienen de Dios cuando yo no le doy el valor y no hago crecer lo que ya he recibido en el nombre de Dios. Hermanos y hermanas, aquí tenemos que estar seguros, aquí tenemos que estar, hermanos y hermanas, convencidos totalmente y por convicción, hermanos y hermanas, que Jesucristo nuestro Señor hace las cosas con la unción y la bendición en nosotros porque viene de Dios. Versículo 27 de hoy. Porque lo que hemos recibido, hermano, viene de Dios. Porque esa Navidad, su sentido, viene de Dios. Porque yo estuve allí celebrándola. Eso viene de Dios y algo yo he recibido. ¿Qué hace crecer a Jesús en ti y en mí, hermanos y hermanas? ¿Qué hace disminuir a Jesucristo en cada uno de nosotros? La primera lectura de hoy que he manifestado nos va a ayudar a responder esa pregunta. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 21, nos va a ayudar a responder, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que hace crecer en mí a Jesús nuestro Señor? Las cosas de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la santidad de Dios, la perfección de Dios, la vida espiritual de Dios. ¿Qué es lo que lo hace crecer? ¿Y qué es lo que hace disminuir en muchos momentos todas esas bendiciones y las gracias que hemos recibido a través de los sacramentos de la Iglesia? Una de las cosas importantes que tenemos que pensar sobre todo esto es, hermanos y hermanas, que tú y yo, que somos creyentes, bautizados, cristianos, nosotros los de la vocación cristiana, tenemos que saber lo que tenemos de parte de Dios. ¿Has sacado tu tiempo para saber todo lo que nosotros tenemos de parte de Dios?
Y nunca, hermanos y hermanas, tú y yo podemos estimar por poco el paso que dimos al reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. No estimes por poco tu conversión, tu arrepentimiento, tu promesa delante de Dios, tu cambio, tu transformación, tu conversión delante de Dios, ese bautismo que has recibido, esa Eucaristía que has recibido, ese perdón de los pecados que has recibido, ese sacramento matrimonial que hemos recibido, ese sacerdocio que hemos recibido. ¿Está escuchando lo que estamos diciendo? Nunca, hermanos y hermanas, estimes por poco el paso que dimos al reconocer, aceptar y estar convencidos, hermanos y hermanas, de que yo en un momento acepté a Jesucristo como mi Salvador. Lo que hicimos en Navidad fue que lo renovamos en la liturgia de la iglesia y también en nuestras vidas con el nacimiento de Cristo. Es necesario, hermanos y hermanas, que tú y yo saquemos este año y ya terminando esta semana en el nombre de Dios, busquemos las riquezas, hermanos y hermanas, que nos están destinadas en la persona de Jesucristo hacia nosotros. Lo que era destinado a nosotros, ¿para qué? Para que germine, para que crezca y darnos cuenta de aquello que nos hace que disminuir. Todo, hermanos y hermanas, que está destinado para nosotros en Jesucristo es riqueza porque emanan de Jesús, se encuentran en Jesús. Mira lo que dice esa primera lectura de hoy, hermanos y hermanas, versículos 14 al 15. Es una bendición la palabra de Dios hoy. Con Él tenemos la certeza de que si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará. Y si nos escucha en todo lo que pedimos, sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. ¿No crees tú que eso es una gran bendición? Eso ocurre en aquel, hermanos y hermanas, que hace crecer las cosas de Dios en él y hace disminuir esas otras cosas de la humanidad en nosotros que nos alejan de Dios. Con Él tenemos certeza de que si le pedimos algo conforme a su voluntad, pide conforme a la voluntad de Dios, no a mi voluntad. Tu voluntad es mi voluntad. Por lo tanto, no lo que quiero, Señor, que esa es mi voluntad, sino lo que necesito, Señor, que esa sí es tu voluntad, desde ese punto de vista. Y si lo hacemos así, nos escuchará. Clave, hermano, semana, fórmula, ahí está, esa es la técnica. Él nos va a escuchar en todo lo que le pidamos, dice la palabra. Y sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. ¿Tú sabes lo que es eso? De saber que ya lo tienes. Eso es declarar. Eso es una declaración, una convicción de fe, una garantía, una seguridad que cuando yo pido a Dios, creo, porque eso es fe, que lo he recibido. Yo sé que hay unos debates acerca de que si podemos declarar o no podemos declarar. Mira una declaración aquí en la palabra de Dios, hermanos y hermanas. ¿Por qué no podemos declarar las cosas de Dios? Mira una declaración hoy aquí en la misma palabra de Dios. Y si nos escucha en todo, que es el versículo 15, en todo lo que pedimos, sabemos, declara, sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Sé que ya tengo lo que he pedido en el nombre de Dios. ¿Qué es eso si no es una declaración, hermanos y hermanas? Declaro que ya lo tengo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. La misma palabra nos ayuda a entenderlo. Pero aquí hay otro punto muy importante, que es de lo que nos hace disminuir y no permite crecer lo de Dios, disminuir lo de Dios. Un punto en que el pecado, cuando crece en mí, disminuye la gracia de Dios. Y Juan hoy distingue entre el pecado, hermanos y hermanas, que lleva a la muerte. Eso hace disminuir seriamente, hermanos y hermanas, a Jesucristo en nuestras vidas. El pecado que lleva a la muerte, porque es el pecado mortal, porque rechaza la fe y rechaza la verdad. Eso destruye, hermanos y hermanas, totalmente el crecimiento de Cristo en nuestras vidas, disminuye totalmente el crecimiento de Cristo en nuestras vidas. Rechazar la fe, rechazar la verdad. Año de aceptar la fe, hermanos y hermanas, de aceptar la verdad. Pero Juan nos enseña que hay unas faltas que son más bien faltas de debilidad, pecado venial, hermanos y hermanas, que no apagan la esperanza, ni tan siquiera apagan la fe.
Esas nos ocurren a diario en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Y eso puede venir, pero no está destruido lo que nosotros tenemos de Dios en nuestras vidas. El pecado venial ofende, hiere, lastima nuestra relación con Dios, pero no la destruye totalmente, no la hace ruinas, no la deja sin esperanzas de composición. ¿Estás entendiendo? Pero Juan nos advierte, hermanos y hermanas, que de un pecado venial se puede caer en un pecado mortal bien fácilmente, porque uno es lo superficial y lo otro es lo profundo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ese pecado simple es el que debilita. No te confundas, si estás débil en la fe, no has perdido la fe. Si estás débil en las cosas de la iglesia, no quiere decir que no vas a volver a las cosas de la iglesia. Si estás debilitado en leer la palabra de Dios, eso no significa que nunca más la vas a leer. Es todo lo contrario, estoy débil, por lo tanto necesito fuerza. Juan exhorta, hermanos y hermanas, que en esa situación oremos los unos por los otros. ¿Sabes por qué? Porque esto pasa en mi familia, esto pasa en mi matrimonio, esto pasa en nuestra iglesia, esto pasa también con nuestros amigos. Juan dice, ¿sabes qué? Lo mejor es orar los unos por los otros con confianza, para no caer más hondo, para no caer del venial al mortal, hermanos y hermanas, para no caer más hondo. Mira, hermanos y hermanas, los versículos 16 y 20 tienen una palabra que no podemos dejar pasar por alto. Son interesantes. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte venial, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, o sea que no están en pecado mortal. Y muchas veces nosotros no estamos en pecado mortal, estamos en pecados veniales. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte, ese es el pecado mortal. Y no pido oraciones en este caso, toda maldad es pecado, pero no necesariamente pecado que lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, y tú y yo hemos nacido de Dios, y ahorita te voy a explicar lo que esto significa. Pues lo guarda el que ha nacido de Dios, y el maligno no puede tocarlo. Ahí es que Cristo crece, hermanos y hermanas. Ahí es que sabemos que la profundidad en nosotros ha disminuido lo malo y está la gracia de Dios en nosotros. Sabemos que somos de Dios mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahí tienen el Dios verdadero y la vida eterna. Amén, amén, hermanos y hermanas. Por lo tanto, hoy, hermanos y hermanas, esta exhortación por parte de la iglesia en esta lectura para cada uno de nosotros es llevarnos a desprendernos, a independizarnos de muchas cosas, hermanos y hermanas, que nos están atando y no nos conceden la libertad para servirle plenamente a Jesús. Yo no puedo entrar en más detalle porque esto es examen de conciencia. Yo no puedo entrar en más detalle porque esto es señalamiento, identificar, llamar por nombre el pecado. Esto es una cuestión que es mía, la tengo que hacer yo, reconocerla yo. Entonces hay una segunda parte que la tenemos que hacer todos nosotros, es identificar, estoy creciendo, estoy disminuyendo, creciendo en el pecado, disminuyendo en las cosas de Dios, dejando a Cristo crecer, disminuir yo personalmente. Ese es nuestro ejercicio. Por lo tanto, hermanos y hermanas, lleguemos a una conclusión hoy de esta santa palabra de Dios que crea en nosotros la actitud, hermanos y hermanas, de independizarnos ya este año de todo aquello que nos puede tener en dominio, atado, vinculado, hermanos y hermanas, y no nos permite servirle a Dios plenamente. En conclusión, hermanos y hermanas, tú y yo tenemos como dos naturalezas. Una naturaleza que es nueva en Jesucristo el Señor, y una naturaleza segunda que es vieja, hermanos y hermanas, que es prácticamente las cosas del mundo. La nueva naturaleza de nosotros, hermanos y hermanas, no peca, gloria a Dios, sino que tiene deseo de agradar a Dios. Comienza este año con esa nueva naturaleza que viene de Dios, que crezca en ti esa naturaleza, porque esa es la naturaleza que nos inclina a no pecar, hermanos y hermanas, y a desear en todo agradar a Dios. Y a la misma vez
nos hace implicarnos, hermanos y hermanas, en las cosas de Dios, que nos encuentran en las cosas de Dios, que saben que estamos en las cosas de Dios, que saben que si nos van a invitar a algo, yo soy cristiano, yo no voy a esas cosas, yo voy a las otras, que saben dónde, hermanos y hermanas, están nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestra mente. Esa es la actitud de bendición. Eso es lo que debe crecer para que disminuya la vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza en nosotros es la que tiene inclinación al pecado. Esa vieja naturaleza es la que queda en nosotros y no hemos dominado y nos invita al pecado, hermanos y hermanas. Y por causa de ella es que tú y yo sabemos que pecamos. Esa es la esclavitud que decíamos al inicio de año, que debemos quedar atrás, no empezar el año nuevo con esclavitudes, con naturaleza vieja, la del hombre viejo que sigue buscando la inclinación hacia el pecado. El mundo, hermanos y hermanas, puede estar bajo el control o cierto control del maligno. Tú y yo lo sabemos. Y tú y yo sabemos también que pertenecemos a Dios. Tú y yo sabemos que pertenecemos a Dios. Que, hermanos y hermanas, nosotros seamos predecibles ante los demás porque pertenecemos a Dios, porque nos encuentran en esos asuntos de Dios. En este nuevo año, hermanos y hermanas, ni tú ni yo podemos estar adormecidos o dormidos en la maldad, en la vieja condición humana. Pues el maligno, hermanos y hermanas, no quiere que los mensajeros de Dios nos despierten, porque a veces el maligno nos tiene dormidos, como endrogados, hermanos y hermanas, como en un trance, hermanos y hermanas. La palabra de Dios nos quiere despertar este año. La palabra de Dios lo que quiere finalmente, hermanos y hermanas, es abrir nuestros ojos para que tú y yo contemplemos la verdad de Dios. Que crezca todo lo de Dios en nosotros este año, que disminuya todo aquello, hermanos y hermanas, que nos aparta del camino del Señor. Un mensaje simple, hermanos y hermanas, para concluir esta semana que ha sido también semana de bendición para todos nosotros. Hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, nos lleva al Salmo 149 para la reflexión y la oración delante de Dios. Este Salmo 149 nos recuerda, hermanos y hermanas, que como pueblo de Dios, tú y yo, estamos siempre siendo llamados a la alegría y a la gloria que viene de parte de Dios. Oremos. Aleluya, canten al Señor un cántico nuevo, su alabanza en la asamblea de los santos. Su nombre alaben en medio de las danzas, el arpa y el tambor toquen para Él, pues el Señor se siente bien con su pueblo, con su salvación reviste a los humildes. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y nueva reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto tú hagas hoy, junto a los tuyos, para la gloria y la honra de ese gran, único Dios nuestro. Hermanos y hermanas, te va a ir bien bonito hoy, pero sobre todo vas a ser bendecido. Hasta mañana. Oh, come, all ye faithful, joyful.